la probabilidad de triunfar cuando eres un inculto es muy baja. Si solo puedes darle una idea para que le vaya bien en la vida a tus hijas o a un investigador que está empezando su carrera, ¿qué le dirías? Pues aunque pueda parecer contraintuitivo, le diría algo que estoy muy contento de haber conseguido con mis hijas, y es que lea sin parar. Hay que leer mucho. Hay 2 competencias básicas que nuestros chavales tenemos que trabajar y luego que estudien lo que quieran. Uno es la competencia matemática básica. Los números tienen que cantarte. Tienes que saber leer los números. Hay una competencia analítica básica que te va a dar mucho en la vida. Y la otra competencia básica es la comprensión lectora profunda. Ante un documento complejo, ante un texto difícil que te vas a encontrar docenas en tu carrera profesional, tener una buena competencia lectora te permitirá llegar a razonamientos que mucha gente no se podrá permitir, porque por desgracia estamos perdiendo mucho esta competencia. Con lo cual yo sí tengo que dar solo un consejo: leer mucho y leer de todo, porque te permitirá una capacidad de comprensión lectora que será una ventaja profesional, porque desarrollará tu pensamiento crítico de una manera tremenda, porque te dará una cultura general que profesionalmente es muy importante, y porque además de todo esto te lo pasarás muy bien. Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Arrancamos 2026 y, como no, seguimos con Lunes Inspiradores trayendo invitados de excepción que nos van a ayudar a entender qué va a pasar este año. Hoy tenemos con nosotros a Pep Martorell, probablemente una de las voces más relevantes cuando se trata de hablar de inteligencia artificial, de innovación, de tecnología, de deep tech, de muchos temas. Así que vamos a hablar con Pep y vamos a intentar entender qué va a pasar este año y cómo la IA nos va a afectar. Pep, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Oye, lo primero, feliz año. No, muchas gracias. A ver qué tal va este año, a ver Exacto. qué nos depara. Vamos a ver qué pasa con 2026. Tenemos muchas expectativas. Esperemos que se cumplan y, si puede ser, que sean a mejor. Y a ver si acertamos con algún pronóstico. Que esas Seguro son cosas sí. que no pasan muchas veces. Seguro que sí. Oye, arrancamos siempre, nos gusta entender, Pep, cómo son tus lunes. ¿Tú tienes un lunes estándar que digas, oye, me lo planifico, hago alguna cosa especial, o cada lunes es distinto? Yo creo que un poco cada lunes es distinto. Yo lo que acostumbro a planificar son sobre todo mis mañanas, mis premañanas que digo yo, porque yo, como tengo todavía hijas en edad de movilizarlas por la mañana, ¿no?, que todavía no son del todo autónomas, pues requieren una cierta preparación los lunes de preparar la semana, ¿no? Con lo cual yo el domingo noche planifico con mi familia la semana, qué pasa tal día, qué pasa no sé qué. Entonces yo me planifico la mía, porque siempre es lo segundo. Y el lunes a primera de la mañana me gusta empezar la semana tranquilo, solo, viendo qué es lo que va a pasar, y luego ya poniendo en marcha la familia y lo que venga después. Pero no tengo una rutina especial por el hecho de ser lunes. Bueno, esto es conciliación pura, ¿eh? Primero, Absoluta. cómo encaja la familia, y luego ya Absoluta. tu agenda la acabas de llenar. Si tuvieras que definir tu trayectoria profesional, ¿cómo la definirías? Porque tienes una trayectoria, yo creo, muy interesante, vale la pena que nos la cuentes bien. Mira, y yo diría que es una trayectoria que siempre se ha movido por 2 razones o por 2 motivos, ¿no? Por 2 motivaciones. Una, el reto intelectual, y 2, pasármelo bien. Y esto parece un poco naif y un poco simplista, pero siempre he intentado a cada decisión profesional que las 2 cosas se cumplan, ¿no? Poder estar alrededor de gente que sea realmente interesante, de la que puedas aprender, pero a la vez pasártelo bien, porque, hombre, obviamente tienes que garantizar un mínimo económico, ¿no? Pero a partir de ahí, en el mundo laboral, no solo es que en el trabajo pases muchas horas, a mí me gusta trabajar 24/7, porque en lo que trabajo me apasiona, con lo cual es que si no es pasarlo muy mal, ¿no? Yo estudié físicas, yo soy de la generación, lo he contado a veces, que en los 80, cuando teníamos 8, 10, 12 años, Carl Sagan nos abre la ventana del cosmos y de todo lo que hay detrás de la naturaleza. Somos muchos de esa generación que acabamos haciendo física y este tipo de carreras, intentando entender de qué va todo esto y cómo funciona el mundo en general. Yo hice físicas, disfruté una absoluta barbaridad, ¿no? A veces hay gente que dice, no, yo la carrera la sufrí, yo si pudiera mañana empezar, no solo por tener 18 años otra vez, sino por dedicar tiempo a entender cómo funciona el mundo, me lo pasé realmente muy bien. Y luego empecé una carrera académica que empecé siendo tradicional y acabó siendo no tradicional, ¿no? Y empecé un doctorado en física que no acabé, pues porque a la mitad lo dejé, porque tampoco me acababa de interesar y demás. Di muchas vueltas alrededor del mundo académico, universitario y demás. Me acabé doctorando
en informática, digamos, en lo que entonces llamamos inteligencia artificial, aunque vaya, no había ni datos ni ordenadores, con lo cual era básicamente matemática teórica y poco más. Y hacia 2007-2008 pasé por el IS. Antes había pasado a hacer un programa en ESADE y esas dos incursiones me dieron también una nueva perspectiva, ¿no? Me di cuenta, por una parte, de que el mundo real necesita unas dosis de management sin las cuales es muy difícil hacer un impacto de verdad. Y también me di cuenta de otra cosa, que a veces cuando la cuento hay gente que me mira un poco mal, y es que cuando has pasado por ciertas carreras y por ciertas enseñanzas, entender conceptualmente disciplinas lejanas no te es muy difícil. Y eso para mí fue una muy buena noticia, ¿no? A veces yo le digo a gente muy joven que dice, no, a mí me gustaría estudiar ingeniería o estudiar matemáticas, estudiar no sé qué, pero quiero trabajar en la empresa, ¿eh? No quiero hacer, digo, bueno, ningún problema. Oye, después te vas a hacer un MBA, después aprendes management y ya está, ¿no? Y hacia finales de la década del 2000-2010 tuve que tomar un poco la decisión de hacia dónde ir. Y ahí me salió una gran oportunidad, que fue irme a trabajar con el profesor Andreu Mascolell cuando fue consejero de Economía y Universidades en la Generalitat de Cataluña. Y estuve con él y todo un equipo fantástico durante 5 años y fue una experiencia profesional brutal. Primero porque me permitió esas ideas de política científica que más o menos iba desarrollando por el trabajo que tenía, poder aplicarlas de verdad, ¿no? Mira, oye, ahora estás en un gobierno, aquí tienes un presupuesto y esto va de verdad, esto ya no son teorías de lo que se debería hacer, ahora tienes que hacerlo. Y además hacerlo en una época que fue tremendamente dura, porque en 2008, 2009, 2010, ¿no? Es la gran crisis económica y financiera que llega al sector público en 2010, 11, 12. Son la época de los recortes, del déficit público disparado, etc. Los hombres de negro. Los hombres de negro, las intervenciones desde Bruselas y todas estas cosas. Y hacer política pública con un presupuesto creciente debe ser algo fantástico, pero yo no lo viví nunca. Y hacer política pública en un entorno de contracción y de dificultad económica es un reto, pero te permite también aprender muchísimo. Y una de las cosas que me llevé de esa trayectoria fue entender cómo impactar en la realidad y sobre todo tener el mapa de la actividad científica, no solo en Cataluña, sino en toda España y en Europa, y darme cuenta que la ciencia, el avance del conocimiento era un sector donde por una parte Europa todavía tiene una oportunidad de destacar, y aquí hay mucha geopolítica en medio, y donde por otra parte yo modestamente podía hacer una contribución, ¿no? Entonces al acabar me volví a la Politécnica, que yo tenía allí a mi plaza, y allí me salió una oportunidad espectacular que fue irme de director ejecutivo, director asociado en el Barcelona Supercomputing Center, en el Centro Nacional de Supercomputación. Y yo conocí a Mateo Valero, que es el gran fundador y el gran gurú. Ya desde hacía años siempre nos habíamos entendido muy bien, es una persona extremadamente excepcional en muchos sentidos, y me pareció que toda esa política científica que desde un gobierno hace es un poco teórica a veces, ahora tocaba poderla implementar de verdad, en una institución de verdad, con personas de verdad y con una tecnología concreta, ¿no? Y han sido 10 años realmente espectaculares, donde hemos crecido muchísimo. Eso te iba a decir, de un crecimiento increíble. Sí, pasamos de 300 o 400 personas a más de 1000. Hemos podido poner en marcha los últimos Mare Nostrum, los últimos ordenadores cuánticos. Y hemos cogido 2 o 3 olas tremendamente interesantes que yo he disfrutado muchísimo, ¿no? Una ha sido la ola geopolítica hacia la soberanía tecnológica europea, que esto si quieres podemos hablar, y desde ahí la he vivido mucho desde el principio. Otra ha sido la ola de las tecnologías cuánticas, que es una ola lenta, no muy visible, no muy grande, pero de impacto a largo plazo muy bestia. Y obviamente hemos cogido la ola de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la gran ola que lo va a cambiar todo. Y de hecho una de las cosas que yo más aprendí ahí es que la ciencia de frontera hoy, prácticamente en cualquier disciplina, ya no es posible si no tiene debajo mucha inteligencia artificial. Y eso es un poco lo que me ha llevado a esta última etapa, que es entrar de partner en una gestora de capital riesgo para montar un nuevo fondo, de la tesis del cual es invertir en nuevas compañías que trabajen en la intersección entre la ciencia profunda, la deep tech, si quieres, la inteligencia artificial, y ver si realmente en Europa hay suficientes oportunidades, que creemos que sí, para generar un ecosistema que, por ejemplo, en el mundo biotech farmacéutico ya existe, y que ahora estaría bien que en Europa también existiera en el mundo de la deep tech, de la fotónica, de la cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos cómo va este 2026. Esperemos que sí, que es para el bien de todos. Tú al final tienes este rol que has estado en la parte de investigación, en deep tech, ahora en inversión, ¿no? Desde InVivo. ¿Qué aprendizajes
son los más valiosos que has sacado en esa intersección? Mira, yo al final hay varias lecciones de las dos trayectorias combinadas. Una para mí muy importante es que investigar en la frontera y en la excelencia es una condición necesaria pero no suficiente para impactar en la sociedad. Y aquí cada palabra para mí es importante. Es necesaria quiere decir que ese mantra de que lo que deberíamos hacer es investigar cosas aplicadas que sirvan de verdad es un mantra que es incorrecto. No hay ninguna sociedad avanzada en el mundo tecnológicamente hablando que no tenga debajo una base tremendamente potente de investigación de frontera que aparentemente puede no ser útil a corto plazo, ¿no? A veces hago referencia hay un librito por ahí que corre que se llama, no me acuerdo cómo se llama exactamente, que viene a decir lo inútil, lo aparentemente inútil también es importante, ¿no? Bueno, pues esa investigación en la frontera es necesaria, pero también he aprendido que no es suficiente. Ser un país, una región, un territorio, un continente que tiene una gran investigación de frontera en muchas áreas, pero que no tiene el ecosistema para llevar esta investigación al mercado, está muy bien porque los papers sales bien posicionado y en los rankings te miden muy bien y no sé cuántas cosas, pero no acaba de implicar que haya un impacto en la sociedad, ¿no? Con lo cual, para mí la lección fundamental es, ahora que en Barcelona, en Cataluña, en España, en Europa, me da igual, ya tenemos un tejido investigador en muchas áreas muy relevante y que realmente puede competir a nivel mundial con razonable capacidad, ¿qué ecosistema tenemos que montar encima para que ese conocimiento y tecnología pueda realmente llegar a mercado y no nos convirtamos, como somos ahora, en un continente esencialmente dependiente de tecnologías extranjeras, ¿no? Entonces intentaré aunar estas experiencias para ver si conseguimos provocar este impacto. Que quizá en Europa tiene que pasar por lo público-privado, ¿no? Yo estuve en septiembre en Google X, ¿no? Y claro, uno sale impresionado de esa visita, pero no veo en Europa empresas con una apuesta como la de Google. No, hay un par de cosas interesantes en lo que dices. Una es, a veces la gente se piensa que Estados Unidos es un mundo donde todo esto pasa solo por el capital en la iniciativa privada, ¿no? Y eso cuando lo conoces un poco a fondo te das cuenta que no es verdad, ¿no? Aquí es muy famoso el libro de Mazzucato, ¿no? El Entrepreneurial State, de cómo Mazzucato hace un ejercicio muy simple, que es coger un iPhone de hace unos años, analizar que el iPhone en el fondo es la suma de, creo que son 14 o 15 tecnologías de frontera, la que te permite la pantalla táctil, la de la cámara, de no sé qué, etcétera, tirar del hilo de todas y cada una de estas tecnologías y se da cuenta y demuestra que en el inicio de todas ellas hay ayuda pública, hay financiación pública, hay este estado emprendedor que empuja, ¿no? Con lo cual, efectivamente, va de colaboración público-privada. En Europa tenemos un problema añadido, y es que a pesar de que la ciencia es bastante razonable y que yo creo que la colaboración público-privada es algo que en general se valora positivamente, no hay las condiciones de contorno que permiten pensar en la ambición y en la masa crítica que en Estados Unidos o en otros sitios del mundo sí que se puede, ¿no? Y pongo un par de ejemplos muy simples. Uno, Europa no es un mercado digital único. Y tú lo conoces bien, cuando una compañía tiene un producto, lo que quiere son grandes mercados para escalarlos. El otro día oía, creo que era Mark Murtra, el presidente de Telefónica, que contaba algo así, yo lo contaré mal, pero creo que la idea fundamental era, en Estados Unidos, 300 millones de habitantes más o menos, o 250, hay 3 telcos. En China hay 3 o 4 telcos. En Europa hay 45 telcos con 27 regulaciones distintas. Bueno, ya se ve que aquí falla algo. Entonces, o conseguimos un mercado digital único de verdad, o será imposible escalar la tecnología. Y la otra cosa que Europa todavía no ha conseguido es algo que en Estados Unidos y en China y en Japón se tiene muy claro, y es que cuando uno habla de tecnologías estratégicas para el futuro del territorio, hacer políticas sobre esas tecnologías es algo no solo razonable, sino necesario. Yo siempre pongo un ejemplo por mi trayectoria inmediatamente pasada, ¿no? Cuando yo voy a visitar cualquier National Lab del DOE en Estados Unidos, del Department of Energy, que es donde están los grandes supercomputadores norteamericanos, y yo nunca he visto ni una sola máquina que no sea 100% con tecnología norteamericana. No se me ocurriría, ¿no?, encontrarme con una máquina de Fujitsu o de Huawei ahí en medio. Y cuando voy a Japón a visitar a Riken,
es obvio que toda su tecnología está basada en NEC, en Fujitsu, en tecnología japonesa, etcétera, ¿no? Por no hablar de China, que te lo puedes imaginar. En cambio, en Europa, por alguna razón, nos ha parecido muy razonable que tú entres en el BSC, en el data center que tenemos, y que prácticamente el 100% de la tecnología que hay ahí no sea europea. Entonces, no es que no sea europea porque no se quiera, es que no hay tecnología competitiva en ciertos temas. Pero no la habrá si los entes públicos no se dan cuenta que cuando se compra tecnología estratégica de frontera tiene que haber una política de priorizar, o de llámale como quieras, a la tecnología local para no depender 100% de tecnología extranjera. Entonces, o el mercado único y la potencia de la tecnología propia pasan a ser estrategias a nivel europeo fundamentales, o seguiremos siendo un continente que tiene mucho talento, una ciencia más que razonable, empresas interesantes, pero no con la masa crítica, la capacidad de impulsar cosas grandes como si tiene Estados Unidos, China o Japón, por ejemplo, ¿no? Bueno, está bien que al menos hay personas como tú que tienen claro Conmigo el diagnóstico está, a ver cómo llegamos. Que te escuchen, ¿no? Y además tú que has estado también en la función pública y empujando proyectos, seguro que tu voz va a ayudar a hacer el cambio. Tú hablas en publicaciones que la IA está cambiando o está en una nueva fase, ¿no? Que llamas de gestión y escalabilidad, estamos creciendo. ¿Qué significa esto para 2026? ¿Qué va a pasar con la IA este año? Hacer predicciones es algo que es muy arriesgado, y los que venimos del mundo académico, siempre digo que predecir algo que no me dé una ecuación matemática es algo que me pone un poco incómodo, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Yo creo que sería razonable que pasaran un par de cosas. Una, que siguiéramos el camino de la curva de Gartner de expectativa tecnológica, ¿no? Gartner tiene esa famosa curva de que cualquier tecnología la lanza un trigger, que en ese caso obviamente es ChatGPT en noviembre del 22, suben todas las expectativas a máximos, ¿no? Hace un año y pico estábamos en la fase de no trabajaremos nunca más, la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, nadaremos en la abundancia, etcétera. Esto Gartner lo identifica con el pico de las expectativas. Ahora en 2025 Gartner ya pone la IA de bajada y nos vamos hacia el pozo de la desilusión. No hay para tanto, esto no sirve para nada, mucha inversión pero no hay resultados, etcétera. Pero Gartner también dice que después viene el plató de productividad, ¿no? Entonces yo diría que una cosa razonable que tiene que pasar en 2026 es que lleguemos a ese pozo, veremos unos ciertos discursos que igual pueden tener también impacto en cotizaciones bursátiles y en quizás burbujas de valoraciones de esto de la IA está muy bien para hacer dibujitos divertidos, pero en el bottom line, en la cuenta de resultados de la compañía, no me está impactando. Veremos esto cada vez más. Pero también deberíamos ver subir al plató de productividad y que el 2026 no sea un año tanto de nuevos modelos, de nuevos wows, y sea un año mucho más de la adopción real de las tecnologías. Eso es muy difícil, porque yo que trabajo con algunas compañías intentando ayudar en cómo implementar la IA, se está produciendo un fenómeno muy interesante, y es el fenómeno que yo llamo del martillo de los clavos, ¿no? Tenemos un martillo fantástico que es la IA y todo el mundo como loco va buscando los clavos. Y claro, así no se implementa una tecnología en una compañía, ¿no? El proceso es al revés. ¿Cuáles son tus pains? ¿Cuáles son tus procesos no eficientes? ¿Cuáles son las cosas a mejorar? Y preguntémonos si para mejorar esto la IA es un buen aliado. Con lo cual yo creo que ahora salimos de un año 2025 donde a nivel tecnológico han habido unos incrementos y avances brutales con los últimos modelos, con las últimas GPUs de Nvidia, etcétera, pero que la empresa y el mundo real tampoco ha visto tanta cosa concreta en la cuenta de resultados, y creo que iremos a un 26-27 más modestos en la generación de nueva tecnología, pero en cambio mucho más ambiciosos en la adopción de la misma, entre otras cosas, porque en todo este negocio hay un montón de compañías, y las conocemos todos, que o empiezan a haber adopción real y masiva de tecnología o tampoco les van a salir los números. Claro. El otro día leía un artículo que contaba que OpenAI no solo todavía no ha cerrado ni un solo ejercicio ganando dinero, sino que cada año que pasa pierde más dinero. Que puede ser normal en una compañía de este tipo, pero al final todo esto hay que bajarlo a unos números concretos, ¿no? Entonces, con riesgo a equivocarme, me gustaría predecir un año quizá con menos wows estrictamente tecnológicos, pero con más visión de adopción real de tecnología.
que aquí es donde salen las buenas compañías, ¿no? En ese momento Valle es realmente el momento de invertir y encontrarlas porque el mercado no las valora, pero tú ves el potencial que tienen y empiezan a crecer. De hecho, yo tengo un par de tesis que a veces a los directivos se los cuento cuando me piden ayuda en esto, ¿no? Una es, ¿hay burbuja? Sí, seguro, porque en toda nueva tecnología hay un poquito de burbuja, pero que la burbuja no sea una excusa para ti. Es decir, no vale decir, no, en mi empresa no estamos poniendo IA porque todo esto es una burbuja. No, porque cuando llegamos al plato de productividad te va a coger con el pie cambiado, punto número 1. Y punto número 2, la inversión respecto a las expectativas son anticíclicas, ¿no? Cuando hay mucha expectativa en una tecnología, típicamente la cosa está muy cara y es un mal momento para invertir en ella. Cuando hay más desilusión y más crítica que realmente esto sea productivo, ahí hay valoraciones razonables y ahí hay seguramente momentos de buena inversión y es donde las compañías realmente resilientes pueden acabar saliendo, ¿no? Entonces el 26-27 debería ser un buen momento además. No hablo de las Nvidias, las grandes, hablo más de las compañías reales, de las pymes, del sector productivo, etcétera. Debería ser un buen momento para invertir ahí en este tipo de tecnologías. Y luego se lo llevamos a la persona concreta. Y el otro día hablaba con un amigo y le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo tú en IA? Porque están en toda la parte más de finanzas. Y me decía, pues la estoy mirando de lejos. Estoy tan liado que no me da tiempo a nadie. Dice, oye, ponte en Cloud. Cuidado. Empieza a trabajar, ¿no? Vibe, Analytics, empieza a usar todas estas tecnologías porque van a ser claves. ¿Tú qué le dices a alguien que se lo está mirando un poquito de la distancia y dice, bueno, esto no me llega? No, cuidado, porque según la edad que tengas, si no tienes, a no ser que tengas 65 años, esto te llega. Cualquier edad, sí. Yo en general le digo a la gente primero, la buena noticia de esta tecnología, a nivel particular, es que puedes equivocarte mucho y no pasa nada. Es decir, es tan fácil entrar en ella. Esto no es como el blockchain o como otras tecnologías que técnicamente pueden ser mucho más complicadas de entrar. Aquí es tan simple como entrar a una web y empezar a hacer cosas, ¿no? Con lo cual siempre la lógica del vibe, que en el coding funciona muy bien, y yo creo que se puede aplicar en todo. Chafardea, toca, prueba, falla. Y al final les digo, yo cuando trabajo con IA en mi día a día, al final me imagino que yo soy un orquestador de un conjunto de recursos que al final no son humanos, pero son digitales. Pero ya está, ¿no? Cuando tú tienes un equipo, al final intentas orquestar el equipo, ¿no? Y cada uno tiene sus capacidades y cada uno tiene sus ritmos y cada uno tiene una tarea que hacer, etcétera. Pues yo me imagino las IAs como una cosa que estoy orquestando, ¿no? Entonces, pues tienes Claude, tienes ChatGPT, tienes Gemini, tienes DeepSeek, tienes lo que sea. A la que vas chafardeando y jugando y aprendiendo, te das cuenta que cada una de las IAs es mejor en alguna de las cosas. Y llega un momento, y para mí ese debiera ser el objetivo de cualquier persona individual, llega un momento en que tu día a día, sin darte prácticamente cuenta, y hay una serie de tareas que ya las tienes delegadas. Prácticamente a nadie ya se le ocurre atacar un documento de 200 páginas sin antes hacer un resumen de 3 páginas para comprender cuál es el contexto. Casi nadie se pone a escribir un reporte de 30 páginas sin tener un guideline que la IA te pueda dar. No tiene mucho sentido ponerte a preparar una presentación sin trabajar con una IA que te pueda dar un buen guión y que puedas trastearlo. Ya nadie entrega un reporte a un tercero sin antes pasar el filtro de un par de IAs a las cuales les pides que te hagan de crítico tremendo para ver cuáles son los puntos débiles. Entonces, estas cosas que son muy fáciles de hacer, lo peor que te puede pasar es que no te sirvan para nada, pero mal no te irá. Y yo creo que es un momento donde hay una cierta urgencia, casi diría más a nivel personal. Esto a la vez está provocando otra cosa muy interesante en las compañías y es lo que llaman la Shadow AI, ¿no? En compañías tecnológicas como tu entorno esto es mucho más fácil de gestionar, pero las tradicionales les está costando mucho el hecho de que como todo el mundo está chafardeando y marraneando con herramientas, oye, quien más quien menos se ha montado un GPT propio y que más quien menos tiene un robotito que hace no sé qué historia. Y todo eso está empezando a pasar en las compañías, lo que se llama el Shadow AI, ¿no? Y entonces lo que te pasa a la compañía es que tienes a buena parte de tus trabajadores, para no decir todos, que no solo trabajan con IA, sino que la mayoría trabajan con IAs que no son corporativas. Con lo cual es una oportunidad, pero también es un peligro. Entonces, sobre todo a nivel directivo, si tú a nivel personal no has dedicado unas cuantas horas a chafardear, a jugar, a probar, todo este tipo de problemáticas se te van a escapar
y perderás mucha productividad en lo personal. Es cierto que todos vamos como vamos y que de tiempo no tenemos mucho. Pero oye, dedicar el domingo por la mañana, con el café al lado, a bajar, a abrir 3 IAs, jugar, pedirle una imagen, enviar un documento, mantener una conversación, ponerte ChatGPT en modo audio en el coche y tener una conversación, son cosas para las cuales no hay mucha excusa para no hacerlo. Es casi solo un cambio de hábito, ¿no? Pero bueno, hay muchas personas que no están en ese nivel que estás comentando, ¿eh? Cuando sales un poquito fuera de este entorno. Pero para mí la clave es que la barrera de entrada para estar en ese nivel es prácticamente nula. Es nula. Y esa es la gracia. Es el tiempo que tú le quieras dedicar. Ya está, nada más que esto. Oye, si fueras, imagínate que tuvieras que emprender bien porque oye, tu empresa no ha ido bien y ahora empiezas de cero y oye, tienes todo por hacer. ¿Qué harías o qué le recomendarías a alguien que digas, oye, ¿qué oportunidades tienes en la IA si quisieras empezar mañana? Yo creo que hoy, déjame respondértelo de otra manera. Estoy viendo compañías con un gran futuro que son pequeñas, muy lean, muy ligeras, tremendamente ligeras, y que se están especializando en solucionar todos los problemas que provoca la implementación de esta tecnología, ¿no? Es decir, hay un montón de compañías que son pymes que no se pueden permitir porque por cultura o por dinero no tiene sentido ir a una gran consultora que les implemente un gran sistema, pero que tienen 50, 100, 200, 300 trabajadores, 1000 trabajadores si quieres, un montón de procesos con un potencial de mejora tremendo, y que al final, lo mismo que ahora decíamos para una persona individual, la compañía no sabe ni cómo meterse a ello. Y aquí para mí, por ejemplo, es un gran nicho de oportunidad poder desarrollar lo que yo llamo las boutiques de IA. Esas compañías muy ligeras, muy pequeñas, que comprenden bien la tecnología, que son capaces de comprender bien un negocio concreto y que hacen ese matching entre tecnología y negocio, que por lo rápido que va la tecnología y lo complejo que es el día a día del negocio, sin esa bisagra es prácticamente imposible, ¿no? Yo aquí veo oportunidades de negocio muy grandes. Y otro campo donde veo grandes oportunidades de negocio, que recomendaría además, sé que hay mucha gente que se está metiendo, es en el mundo formación, pero no la formación como la hemos aprendido toda la vida. Es la formación en la lógica mucho más upskilling, ¿no? El otro día, y hay un informe al que me refiero bastante últimamente, que es un informe del World Economic Forum, que se llama Jobs Report, lo sacan cada año, y este último año el informe tenía una parte muy interesante que era qué competencias, no se ponía mucho a analizar puestos de trabajo, los que van a desaparecer, los que no, analizaba mucho cuáles son las competencias que los directivos de las compañías creen que en el futuro serán cada vez más importantes. Había cosas muy interesantes y, por ejemplo, había una que a mí me gusta subrayar y es que empieza a aparecer muy arriba en la lista una competencia que en inglés llamamos Technological Literacy y que a mí me gusta traducir de manera un poco chapucera como cultura general tecnológica. Y yo a veces les digo a los directivos, ¿a ti te gusta en tu compañía tener gente culta, gente con cultura general? Oye, porque es gente que más allá de la tarea que tienen encomendada, en una reunión hacen un buen papel, seguramente hablarán idiomas, son gente viajada, que en una conversación informal con un cliente pueden entablar, ¿no?, la conversación sobre temas de actualidad y que son gente que tú como compañía te hace quedar bien y que además son gente que la tarea que hacen solamente la harán bien hecha, ¿no? Bueno, pues a esta cultura general, que es un valor social y profesional, ahora aparece una otra competencia que es la cultura general tecnológica. Que es esa idea de decir, mira, yo no es necesario que todos tus trabajadores programen en Python. No. Bueno, si te dedicas a esto sí, ¿no? Pero en general no es necesario. Lo que empieza a ser necesario es que tengan una cultura general tecnológica suficiente para comprender cómo la nueva tecnología que está llegando en su tarea y en tu negocio va a tener un impacto. Y vas a necesitar que esto pase porque la tecnología va tan rápido que si solo confías en tu director de transformación digital, pues se le escaparán cosas. Necesitas que toda tu gente tenga esta cultura. Entonces aquí, si uno piensa en qué competencias serán cada vez más demandadas, inmediatamente aparece una oportunidad de negocio que es cómo hacer un upskilling continuo en este tipo de competencias a mucha gente y en muchas empresas, ¿no? Entonces,
Yo, resumiéndolo, me pondría en lógica de decir, no te pongas a hacer IA, que hay mucha gente que está haciendo y no les vas a atrapar nunca. Ponte en la silla del que va a adoptar la IA y piensa en cuáles son las problemáticas que va a tener. Y ahí yo creo que hay un montón de oportunidades de negocio para los próximos años. Oye, me alegra que digas esto porque justo en CiberClick estamos en esta posición. Somos partner de IA y ayudamos a las empresas en su go-to-market ya desde hace un tiempo. Y luego además hemos creado el IA Expert Program, ¿no? Un programa para formar, digamos, a los profesionales que sean capaces de orquestar la inteligencia artificial. Y todas estas en las herramientas que hay. Sí, sí. Ahora es lo que toca. Ahora viene un año de adopción, de formación y de lo que yo digo a veces en las compañías de que la marea suba. Y la ventaja cuando la marea suba es que todos los barcos suben. Pues las empresas ahora tienen que hacer Hay esto. que aprovechar, Sí, así sí, que sí. nada. Vamos por buen camino y me gusta que nos lo reafirmes alguien como tú. Quiere decir que A estamos... ver si en las perspectivas se cumplen. Sí, vamos, al menos nosotros con esta apuesta estamos viendo un crecimiento porque es que es verdad que el mercado está cambiando y las empresas necesitan estos profesionales. Oye, y si pensamos en el futuro, ¿no? Porque claro, se hablaba, decías antes, la IA, se pensaba que iba a quitar puestos de trabajo. Yo hace mucho tiempo decía, no, sí, va a quitar muchos puestos de trabajo, pero seguramente van a ser aquellos que no nos gustan y va a crear muchos nuevos. ¿Te atreves a decir alguno de los que va a crear? Hago referencia al mismo informe que te decía antes del World Economic Forum, ¿no? Que como cualquier informe, insisto, dentro de 10 años igual lo miramos y nos parece que eres un disparate. Pero me parece que tiene una aproximación muy interesante. El World Economic Forum habla de puestos de trabajo que van a desaparecer, que si los miras como tú bien dices son seguramente los que nos gustan poco hacer, trabajos repetitivos, de poco valor añadido, etcétera. Pero también hace una lista de una serie de puestos de trabajo donde aparentemente se van a crear de nuevos. Y lo resume con dos aproximaciones. Una, se va a crear mucha ocupación seguramente en el entorno de la agricultura y los recursos naturales. Seguimos teniendo un planeta que gestionar, seguimos teniendo muchos recursos naturales, seguimos comiendo, hay que alimentar 8.000 millones de personas. Ahí hay muchísimas oportunidades de negocios sin ninguna duda. Y el otro terreno donde el World Economic Forum predice la creación neta de ocupación es en un conjunto de trabajos donde la relación entre el cliente y el proveedor van determinados por una palabra clave que es confianza. Si estamos hablando de transacciones comerciales que son puramente agnósticas, estamos en el terreno de las máquinas y los algoritmos. Pero si trabajamos en transacciones comerciales, en productos y servicios que se compran y venden, donde la confianza es una parte importante, ahí lo que dice este informe es que no solo van a aguantar, sino que se van a crear. Y el informe habla de cosas tan distintas como la enfermería, la medicina, la fisioterapia, donde obviamente la confianza personal es muy importante, hasta temas, me divierte mucho, como la peluquería o la estética, que sigue siendo una cosa que básicamente manual y de confianza en la persona, pero también a campos profesionales como la fiscalidad, como la abogacía, terrenos donde la IA acelerará muchísimo los procesos y ya lo está haciendo, pero donde la confianza personal con el que te provee el servicio seguirá siendo muy importante. Y ahí, como mínimo a 5 o 10 años vista, todos los informes siguen prediciendo no solo el mantenimiento, sino la creación de puestos de trabajo. Exacto, y justamente la IA lo que te tiene que permitir es tener más tiempo para generar esa confianza, decir, oye, esa es la idea. Donde antes me dedicaba muchas horas administrativas, la IA me va a permitir ya no tengo que hacer informes, ya no tengo que hacer tareas repetitivas, tengo los procesos bien optimizados y puedo dedicar tiempo a construir esta confianza cliente-proveedor en servicios, en productos, donde está la base de cualquier transacción comercial, ¿no? Oye, luego está el gran tema que es el AGI, ¿no? A ver si vamos a llegar a esa generalización de la inteligencia artificial. Yo creo que todos estamos de acuerdo que va a pasar. La pregunta es si va a pasar en 2 años, en 10, en 100. Yo diría que es verdad que pasará probablemente más en 10 que no en 2, pero no lo sé porque es verdad que luego tienes el componente de la exponencialidad, ¿no? Llega un momento que es muy difícil saber cuando tú estás doblando cada poco. Oye, cuando has doblado 5 veces, claro, eso ya cuesta mucho de entender qué va a pasar con el mundo. Mira, déjame empezar por lo de la exponencialidad, que es muy interesante. Los humanos no estamos hechos para comprender la exponencialidad. Los humanos somos lineales o como mucho polinómicos. Entendemos que una cosa se multiplica por 2, por 3 o por 4, pero que se multiplique por 2 cada 24 meses es una cosa que no podemos comprender, ¿no? Aún y así, estamos para mirar una situación que el otro día publicaba un post en mi Substack que decía, estoy en una situación muy incómoda intelectualmente porque veo límites muy claros a continuar con la exponencialidad, límites en datos,
límites en la miniaturización de la microelectrónica, límites en la propia algoritmia, En procesado. límites en procesado de datos, límites en energía, límites en modelos de negocio. Por tanto, tengo la sensación de que la exponencialidad se debe parar y empezar a no crecer tan rápido, pero cada modelo nuevo que llega al mercado me deja mal. Y por tanto es como si supiéramos de alguna manera superar estos límites continuamente, ¿no? Dicho esto, en el tema de la AGI, ¿no? De la inteligencia general, artificial general, tú dices, la pregunta no es si se va a llegar, sino cuándo. Yo estoy de acuerdo, con 2 asteriscos de pie de página. Uno, lo que decía de los límites. Hasta ahora estamos superando continuamente los límites, pero no estoy seguro que podamos hacerlo eternamente. De hecho, estoy bastante seguro que no podemos hacerlo eternamente. Y 2, yo no descartaría que en algún momento, cuando se comprenda de verdad qué implicaría llegar a la AGI, aparezcan fuerzas regulatorias que lo dificulten o lo intenten gobernar. Pero si esto no pasa, es obvio que tecnológicamente vamos a llegar ahí. ¿Cuándo? No me atrevo a decirlo. La última vez que he oído a alguien serio hablar de esto a nivel de plazos era en una conferencia de Oriol Viñals, debe hacer ahora más o menos un año, ¿no? Donde Oriol Viñals, el vicepresidente de DeepMind, decía, si tú miras cuál es el consenso de los tecnólogos que se dedican a esto, hace unos años el consenso estaba en 2040 o 2050, hoy el consenso se ha movido a 2030 y pico. Nadie tiene muy claro cuál es el pico, pero es que de hecho yo diría que nadie tiene muy claro exactamente cómo vamos a definir qué puñetas es la AGI. ¿Qué es? Exacto. Entonces empieza a haber esta escuela de discurso que dice que seguramente llegaremos a ella sin darnos cuenta, porque será más un continuo que un salto discreto. No es que un día saldrá OpenAI diciendo ya lo tengo, es esto. Seguramente poco a poco iremos llegando a modelos que del 0 al 1 irán pasando progresivamente. Y al final diremos, oye, ahora sí, ya por consenso lo sí. tenemos. Con todo el impacto social, económico y conceptual que esto puede pasar, ¿eh? Pero esto ya son otro tipo de debates. Oye, hay una pregunta de liderazgo y de innovación, y es que tú has dirigido Supercomputing Performance Center, ¿no? Con más de 1.400 mentes de las más brillantes que hay en el mundo. Esto, desde el punto de vista de liderazgo, ¿cómo se gestiona? Es decir, ¿cómo intenta sacar lo mejor de cada uno? Que entiendo que no hace falta porque es gente muy motivada, pero orquestarlo para ir en una dirección no debe ser fácil. No, yo al final, de manera muy humilde, yo diría que lo intentamos hacer aplicando 2 o 3 principios muy básicos. Un principio muy básico es dar a la institución una visión muy clara, rotunda y compartida. Yo creo que en el BSC una de las virtudes que ha habido es que siempre todo el mundo ha tenido muy claro hacia dónde íbamos. Y el objetivo desde hace muchos años era ser el mejor centro de supercomputación de Europa. Y esto implica tener una masa crítica de científicos, de los mejores científicos, tener las mejores infraestructuras, tener las mejores colaboraciones con las empresas privadas. Entonces, cuando tú tienes una misión tan clara, es fácil alinear los vectores alrededor de esa misión, ¿no? Este era un tema. La otra cuestión, que en el mundo académico es bastante simple, es que la regla fundamental es que el talento llama a talento. Entonces, en el mundo académico, o entras en un círculo virtuoso o entras en un círculo vicioso. Si la persona N+1 que vas a contratar es muy buena, la probabilidad de que la N+2 también sea muy buena es alta. Y que la N+3 todavía sea más buena es muy alta. Si la N+1 es aquella persona que tú tienes por ahí, que te sabe mal, que no pueda seguir trabajando, que quizá no es muy buena, pero bueno, es de la casa, etcétera, la probabilidad que la siguiente no sea muy buena es alta. Y la siguiente, la siguiente, la siguiente. Esto es algo que es muy fácil de decir y muy difícil de implementar, pero al final no tiene mucho más truco que darse cuenta de que la gente muy buena solo quiere ir donde hay gente muy buena. Y eso también pasa en la empresa privada. Pero en el mundo académico es muy obvio, porque en el mundo académico, como la transparencia en la evaluación de las personas es absoluta, y tú ahora puedes entrar en Google Scholar, buscar cualquier científico del mundo y sabes exactamente cuánto publica, dónde publica, cuál es su índice de productividad, es todo tan transparente que no puede haber arbitraje en el mercado laboral. Con lo cual la gente sabe perfectamente a dónde va y con quién va a trabajar. Y un último elemento que yo siempre he tenido muy claro, al final es el poder de los incentivos. Entonces, en una organización que es profundamente científica y académica,
el incentivo fundamental, y dicho así suena muy duro, es la carrera individual del científico o científica. Al final la carrera académica es una carrera tremendamente competitiva, donde tú empiezas haciendo un doctorado, luego harás algunos postdocs, luego intentarás conseguir una plaza de investigador líder y al final intentarás liderar un grupo de investigación en una institución académica, ¿no? Para progresar en esa carrera individual, es obvio que lo que hay que hacer es publicar, tener proyectos, juntarse con los mejores. Entonces, si aprovechas este gran incentivo hacia la calidad y la excelencia que todos y cada uno tienen, orientándolos con una misión compartida, acabas teniendo una institución espectacular. Y no hay mucho más truco que este, aunque parezcan recetas así como muy de lógica, ¿no? Bueno, a veces son las ideas sencillas, ¿no? Sí. Pero potentes. Para ir acabando, imagínate que tienes que darle un consejo a tus hijas o a un investigador que está empezando su carrera. Si solo puedes darle una idea para que le vaya bien en la vida, ¿qué le dirías? Pues aunque pueda parecer contraintuitivo, le diría algo que estoy muy contento de haber conseguido con mis hijas, y es que lea sin parar. Hay que leer mucho. No puedes triunfar. Personalmente no lo sé, pero profesionalmente la probabilidad de triunfar cuando eres un inculto es muy baja. Y no solo es por un tema cultural, ¿eh? Yo siempre digo, hay dos competencias básicas que nuestros chavales tenemos que trabajar y luego que estudien lo que quieran. Uno es la competencia matemática básica. Los números tienen que cantarte. Tienes que saber leer los números. Hay una competencia analítica básica que te va a dar mucho en la vida. Y la otra competencia básica es la comprensión lectora profunda. Ante un documento complejo, ante un texto difícil que te vas a encontrar docenas en tu carrera profesional, tener una buena competencia lectora te permitirá llegar a razonamientos que mucha gente no se podrá permitir, porque por desgracia estamos perdiendo mucho esta competencia. Con lo cual yo sí tengo que dar solo un consejo: leer mucho y leer de todo, porque te permitirá una capacidad de comprensión lectora que será una ventaja profesional, porque desarrollará tu pensamiento crítico de una manera tremenda, porque te dará una cultura general que profesionalmente es muy importante y porque además de todo esto te lo pasarás muy bien. Sin duda. Oye, vamos a intentar que este clip se haga viral. Venga. Porque es necesario que este mensaje llegue a todos los padres, pero también ojalá a toda la gente que quiere tener éxito en la vida. Cerramos ya con la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. A mí me inspira la gente que le gusta mirar al abismo de la frontera del conocimiento. Es decir, como hoy en día tienes acceso a todo, puedes escuchar y leer a cualquiera. Y a mí me inspira esa gente que le gusta empujar el conocimiento hasta la frontera, ¿no? Hace no mucho hice, en un podcast parecido al tuyo, hablamos de un gran autor, que además aprovecho la recomendación de leer para recomendarlo, que es Benjamin Labatut, que tiene un par de libros magníficos, uno es Maniac y otro es Aquel verdor terrible. Son dos libros un poco extraños, donde él novela, porque no es ensayo, es novela, por tanto es ficción, pero él novela la aproximación de grandes científicos del siglo XX y qué les ha pasado mental e intelectualmente cuando han llegado al abismo del conocimiento. Cuando han resuelto algo nuevo y se han dado cuenta que después de esto hay un terreno incógnita donde ningún humano nunca lo ha transitado, ¿no? A mí me motiva mucho seguir escuchando y leyendo a esta gente que te enseña a dónde ha llegado el conocimiento humano y cuál es todavía el camino que tenemos por recorrer. Pues nos quedamos con esta recomendación. Ya tenemos los dos primeros libros. Correcto. Para empezar 2026. Así que nada, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros. Y espero que 2026 te traiga mucho éxito, que seguro lo va a hacer. Ha sido un placer, igualmente. Y nada, vosotros, gracias como siempre. Ya os dije que empezábamos el año por todo lo alto. Tenemos un montón de ideas y de aprendizajes que nos deja Pep. Y nada, nos veremos este año cada semana en Lunes Inspiradores. Disfrutar mucho y feliz 2026.